Sinopsis. En un mundo donde el valor de uno está determinado por los arcontes, lo mínimo que puedes esperar es ser elegido por el más humilde de ellos. Raid fue elegido por el arconte del fracaso y la muerte. Habiendo surgido de una de las tres familias más importantes, se vio obligado a dejarla y comenzó un viaje solitario para convertirse en un héroe como siempre había querido. Héroe, esa era la única manera en que Raid podía redimirse y ser reconocido por el mundo. Pero este arconte es demasiado inútil. Sin embargo, todo cambia el día en que Raid muere por primera vez. Felicidades. Has cumplido la primera condición. Capítulo 1. Uno que devora la muerte. En un lugar vacío de gente, los restos de una avalancha dejaron devastación a su paso. Árboles hastiados y cadáveres de animales sobresalían de la nieve, cuando los primeros rayos del sol caían sobre el acantilado de la montaña. Se podía ver una huella de 4 dedos estampada en la nieve, y justo al lado había un rastro de sangre que seguía cada par de huellas de 4 dedos. Y rastrear la sangre y la huella llevó a la monstruosa figura de piel negra, con su melena más espesa que la de un león. Sus ojos inyectados en sangre eran algo perezosos, y somnolientos y un par de colmillos de color marrón sobresalían de su boca. La bestia respiraba a pasos mientras avanzaba lentamente, arrastrando un cuerpo que había sido golpeado inhumanamente hasta darle una forma desproporcionada. La respiración de la bestia se volvió aún más intensa, como si su respiración se volviera muy estresante a medida que pasaban los segundos. Y se detuvo, abandonó la pierna del desproporcionado cadáver que arrastraba y se hundió impotente sobre sus rodillas. La cabeza de la bestia cayó lentamente, y un líquido de color púrpura comenzó a salir de boca durante unos minutos más. La bestia finalmente cayó al suelo. Has derrotado a un troll de nieve. La voz sedosa sonaba como si estuviera bloqueada por una pared gruesa y sonaba hasta ahora. Quizás fue porque la conciencia de Raid había llegado tan lejos. Apenas podía respirar, pero todavía estaba vivo. La amalgama de dolor que recorrió todo su cuerpo mientras se aferraba al pequeño hilo que la vida le ofrecía en ese momento fue suficiente para matarlo. Para empezar, si la muerte fuera una opción para él, la habría elegido en ese momento. Desde ese momento en que un jodidamente inútil arconte perdido y olvidado lo eligió. En un mundo como Terut. Un mundo con el mejor avance tecnológico que jamás se haya podido soñar. Pero ese avance se debió en gran medida a los 8 arcontes que eran un pilar de base y excelencia para este nuevo mundo. Después de la desolación de los 3 reinos causada por la gran guerra entre los primordiales y los arcontes. Los arcontes reunieron lo que quedaba, y construyeron un mundo a partir de ello. Un mundo que estaba sellado lejos de los reinos en ruinas, un mundo que definía la belleza y la elegancia. Las estructuras eran de los mejores minerales, y recursos y por no decir eran municipales. Los arcontes, que tuvieron que retirarse a un sueño profundo, dejaron una esencia de sí mismos llamada polvo. El polvo se transmitió a cada ser que deseaba ser un héroe, sin importar su raza o estatus. Una profesión noble donde uno es elegido por un arconte, y despierta la voz del mundo después de recibir el polvo del arconte. Esta voz los guía y les enseña cómo aprovechar el polvo. Todo por el bien de proteger la paz del mundo. Cuando cada niño cumple 17 años, pasa por la prueba del arconte para obtener polvo después de ser elegido por un arconte. Todo el mundo siempre reza para ser elegido por un arconte mayor. Pero lo peor le pasó a Raid, un niño que nació del noble más rico del Imperio Pompey. Luchó por cerrar los ojos tanto como luchó por abrirlos. De repente fue elegido por el arconte de la muerte. Un arconte olvidado que era tan inútil que incluso su esencia había entrado en reposo eterno. Cualquier polvo que recibió Raid lo hizo un poco más fuerte que los seres normales. Era el héroe más débil que jamás haya existido, y fue un estigma de vergüenza para la familia, lo que finalmente llevó a su expulsión. Nadie quería tener nada que ver con él. Los arcontes consideraban tabú la asociación con un héroe bendecido por el vestigio del arconte de la muerte. Debería haber muerto desde ese momento. Cada momento desde ese día en que lo eligieron hace 2 meses había sido un tormento. Todavía se las arreglaba para pensar en un par de cosas, pero aún así no podía ignorar las oleadas de dolor punzante y nauseabundo que palpitaban dentro de su abdomen y debajo de su piel. Luchar contra el dolor se estaba volviendo cada vez más difícil. Si iba a haber un milagro, ahora es el momento. La mirada anhelante en sus ojos casi cerrados fue suficiente para decirle incluso a un transeúnte que deseaba ser salvado. Los flequillos de su cabello negro azabache estaban empapados en la sangre que cubría su rostro y mojaba sus pestañas. La paliza de antes debe haber sido muy intensa. Sinceramente, no esperaba afrontarlo con tanta calma. Era la primera vez que intentaba cazar solo. Después de todo tenía que ganarse la vida por sí mismo. Con la capacidad del polvo. Los héroes eran los únicos que podían cazar los terrores que acechaban en todos los rincones del mundo.
La verdad es que los arcontes no hicieron un muy buen trabajo al erradicar las amenazas, pero se lo dejaron a los héroes ya que perdieron demasiado en la guerra con los primordiales. Sin embargo, cazar estos terrores era la forma en que podían sobrevivir. Los héroes de nivel inferior que no podían representar mucho después de ser elegidos por arcontes menores no tenían más remedio que vivir del dinero ganado al completar misiones enviadas por civiles y ciudades, vendiendo partes de terror como las pieles, los cuernos y en casos extremos se encuentran con un terror más fuerte y que proporciona costosos recursos y carne. Has cumplido el primer requisito. La voz comenzaba a desgarrarse en el rostro de Raid, su conciencia se hundió más mientras luchaba por traerla de vuelta a la superficie. Has muerto, felicidades. Has cumplido la primera condición, has recibido el beneficio devorador, has recibido un título. Uno que devora la muerte. Capítulo 2. Sus labios apretados con una leve mueca en su rostro, sus labios estaban agrietados y blanqueados, era un milagro como el chorro de sangre que desbordaba su rostro lograba evitar su boca. El mensaje holográfico azul celeste que apareció frente a él era demasiado borroso para que sus ojos turbios lo vieran. Y la voz era distante, pero escuchó bien. Simplemente no podía escatimar el esfuerzo de expresar su sorpresa ni siquiera a través de sus pensamientos. Has cumplido la primera condición. Esta condición te prepara para el camino de disolución que te espera, serás resucitado. Casi de inmediato, Raid pudo sentir un gran alivio que recorrió todo su cuerpo, especialmente su abdomen, de donde fluían sus intestinos, y le provocó un gran tormento. ¡Ay Dios mío! Se levantó rápidamente y se pasó la palma callosa por el cuerpo y la cara. No hay nada, murmuró mientras sus ojos temblorosos bajaban para examinar su cuerpo. Su cuerpo ahora parecía como si no hubiera muerto hace unos segundos. La mancha de sangre en su andrajosa chaqueta gris contaba la historia de un asesino sangriento, y su flequillo se había coagulado con la sangre en la que estaba empapado, añadiendo una apariencia sombría a su aspecto que ya era frágil y huesudo. Se arrastró lentamente hacia el monstruo, y todavía se encontraba con la boca abierta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera envenenado mis dagas? Otros lo habrían llamado una tontería, especialmente tratándose de un miserable náufrago que alguna vez perteneció a una familia prestigiosa. Aunque existían héroes que eran expertos en el uso del veneno, pero para un héroe combativo, derrotar a un enemigo con veneno, incluso si es un monstruo se considera cobardía. Además, la carne será mala para la comida. Raid, después de mirar hacia abajo durante unos segundos más, sacó un pequeño cuchillo que tenía en su cinturón de cuero negro. Inmediatamente comenzó a clavar el cuchillo en la piel del monstruo. Cábano es una ciudad que alberga muchos héroes y marginados de bajo nivel, hombres que no creen en los arcontes, y buscan otra dirección en busca de poder. Es triste que el poder que recibieron esté prohibido, y se otorga una gran recompensa incluso a un niño marginado de 4 años. Sin embargo, en Cábano, todo se calma y las diferencias se dejan de lado. E incluso un hombre como Raid podría sobrevivir gracias a la peculiaridad de la ciudad. Raid se dirigió tambaleándose hacia la calle Saint-Ernest, y continuó un camino firme por la calle peatonal asegurándose de mantener sus ojos cansados en el camino recto ya que la tienda ya no estaba demasiado lejos. Los ojos no podían ignorarlo, todavía tenía esa camisa ensangrentada pero estaba demasiado consumido por el cansancio como para preocuparse por esto por ahora. Deberíamos llamar a la policía. ¿Mató a alguien? Oh Dios, qué asqueroso. Mientras damas y caballeros con abrigos peludos de colores vibrantes pasaban junto a él, se tapaban la nariz con las palmas enguantadas, y lo miraban varias veces antes de seguir su camino. Incluso los conductores que pasaban a toda velocidad no podían evitar ver. Oye, ¿qué haces caminando así por la ciudad? Un tono de bajo llegó desde atrás. Se giró lentamente, la fatiga lo golpeaba aún más rápido ya que tenía que salir de la montaña por su cuenta. ¿Cuervo? El hombre con uniforme de policía blanco que casi parecía un marinero se quedó estupefacto al verlo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué apestas así? Debe ser el troll. ¿El troll? ¿El troll de hielo? Despellejé uno. ¿Cazaste un troll? Lo que sea. Métete en el auto. Solo cuando lo mencionó con un gesto con la cabeza, Raid notó el elegante Falcon JB 2120 negro. Era como un auto deportivo pero tenía una inscripción al lado. CCPD, Departamento de Policía de la ciudad de Cábano. Ellos eran los que supervisaban los asuntos internos de la ciudad. Y se sabía que eran amigos genuinos de héroes imaginados, lo que no siempre sucede en todo el mundo. Gracias, dijo Raid y entró lentamente en el asiento trasero del auto, primero arrojando la bolsa de cuero negro que era la fuente del horrible olor asqueroso y asfixiante. El hombre entró con una máscara negra en la nariz y se alejó a toda velocidad. Minutos más tarde, el auto se detuvo frente a una alta superestructura de ladrillos frente a él,
La mayoría de los edificios en Cavan eran altos y de ladrillos, casi dando la sensación del Londres de los 90, pero la elegancia, la velocidad y la modernidad de los autos que aceleraban rápido, o la ropa que se encontraba en los transeúntes lo llevaban a uno a la mezcla del futuro y el pasado. La atención de todos se dirigió a Wright cuando entró a la recepción del edificio que decía Tienda Leonora. Era el lugar de compra y venta más destacado de Cavan, excepto el mercado negro. Pero incluso en una ciudad aparentemente sin ley como Cavan, existen algunos cuerpos de organizaciones que se consideraron una existencia de delito grave. Así era el mercado negro. Así que no era una opción para Wright, que apenas intentaba sobrevivir en esta ciudad nevada. El camarero con camisa blanca, chaleco negro y pajarita inmediatamente se tapó la nariz con la mano mientras Wright golpeaba el bolso de cuero contra el mostrador. ¿Qué es este cuervo?, cuestionó, sonando por su nariz. Las pieles, los cuernos, los dientes y los colmillos de un troll de hielo. ¿Cazaste un troll de hielo? ¿Y a ti mismo? Wright se apoyó en el mostrador, parece que ya se ha acostumbrado al olor. Sí, morí para que eso sucediera. Los ojos del hombre midieron a Wright de arriba a abajo y después de unos segundos, abrió la bolsa con ojos temerosos y la guardó debajo del mostrador. Esto es un desastre, Raven Wright, ¿ni siquiera puedes hacer un trabajo limpio? Él gruñó y le deslizó algunos billetes azules arrugados. Wright recogió las notas con sus manos sucias, el color púrpura de la sangre del monstruo casi se había vuelto uno con su mano. Después de ver el número en cada nota que tenía el epitafio de un hombre calvo con los ojos entrecerrados y separándolo en 4, los ojos de Wright se abrieron con su globo ocular temblando un sentimiento de desesperación. 400 leos. Wright se quedó boquiabierto. Sí, Raven Wright. Estos materiales están en mal estado, ¿no sabes que a la tienda se le cobrará más? Además, la Asociación de Héroes ha aumentado los impuestos sobre cada material, no puedes culparme por esto. Aún. Wright hizo una pausa y miró las notas en bruto que tenía en la mano. Lo mejor que 400 leus podían hacer por él era que viviría a base de pan unos días más. Al menos le encantaba el pan de la panadería de Torpedo. Pero un pequeño trozo de pan cuesta 50 leus y se lo termina de una vez. Uno familiar cuesta 150 leus. La familia podía sustentarlo durante 2 días, lo que significaba que podría comer pan durante 4 días, y con un cambio de 100 leus que le permitiría comprar un paquete de cigarrillos. Incluso un paquete de cigarrillos hoy en día es más caro que el pan, malditos minoristas, siempre atentos a explorar los beneficios de la adicción. La mirada de Wright bajó por un minuto al recordar que había recibido un beneficio. ¿Qué? ¿Quieres algo otra vez? Una copa de champán. Bastardo, me diste tan poco dinero y estás tratando de quitármelo. Un minuto después Wright asintió pero miró al asistente a los ojos con sus ojos sombríos. Empezaba a resultar incómodo para el asistente. ¿Estás bien, cuervo? ¿Has oído hablar de un devorador de beneficios? El asistente se quedó paralizado pero pronto soltó una carcajada. Después de tomarse su tiempo para detenerse, preguntó respirando lentamente. ¿Recibiste una tendencia? Sí. Oh Dios mío, incluso los arcontes son generosos con un tabú como tú. Bueno, no hay manera de que yo lo sepa. Se considera que el arconte de la muerte ha muerto desde la creación de nuestro mundo. Y nadie en la historia lo ha hecho nunca. Recibiste su polvo. Lo que te convierte, mi querido cuervo, en la peor existencia de la humanidad. Aún así, me sorprende que hayas matado a un troll de hielo por tu cuenta. Incluso si es un monstruo de nivel 1, su naturaleza feroz hace que incluso los héroes principiantes mueran. Bueno, morí brutalmente además. ¿Eso me hace incluso peor que los principiantes? Raven, ¿por qué no vienes a trabajar como asistente aquí en la tienda? Recibirás un salario fijo de 1000 leus cada semana. Eso mejorará un poco tu estilo de vida. Los ojos de Wright cambiaron en ese momento. Tal que hicieron tragar saliva al asistente. No debería haberlo mencionado de nuevo. Y se estremeció cuando los ojos heterocromáticos de Wright miraron fijamente su alma. Capítulo 3. Lo peor. El ducado de Delgado. Una familia que era conocida por ser prestigiosa por sus riquezas, pero esa no era la única razón por la que se mantenían entre las 3 familias del Imperio Pompey. Pedro Delgado, uno de los héroes de nivel A del Imperio y de alto rango. El primogénito del duque Lambert Delgado, quien también fue en su mejor momento el santo de la espada y un héroe de nivel S. Wright estaba cubierto por las sombras de estos dos, y se esperaba que al menos llegara algo. Cuando fue elegido por el arconte de la muerte y el fracaso, todos sus sueños de alcanzar a su hermano, y a su padre deberían haberse hecho añicos ahí mismo. Pero se aferró a la esperanza. Una esperanza de que, pase lo que pase, él los alcanzará. Incluso después de que lo expulsaron de la familia, eso fue lo único que acabó con sus pensamientos de suicidarse y lo mantuvo adelante.
Tenía todas las razones del mundo para renunciar a ser un héroe, y vivir su vida como un civil normal. Pero cada vez recuerda la mirada desdeñosa en los ojos de su padre que decía que no llegaría a nada sin ellos. Quería demostrarles que estaban equivocados en todo. Por eso buscaba desesperadamente una manera de cambiar de arconte. Todo el mundo dice que esto nunca había sucedido antes, pero él fue implacable y todavía lo es. Aunque muchos simplemente ven su acción como la rebelión de un niño rico paranoico que no quiere aceptar el hecho de que ha sido abandonado por su familia. Tenía 21 años y dolía que lo vieran como un niño. Pero, con toda honestidad, había una dura verdad que no ha podido aceptar. Como el hecho de que nunca podría cambiar de arconte. Lo siento, solo te estoy ofreciendo un consejo honesto. Guárdate tu puto consejo para ti. Wright lo reprendió con el ceño fruncido que hizo que el asistente apartara la mirada. Lo que sea. Salió sin importarle la cantidad de ojos que lo miraban desde el vestíbulo de recepción. Fue cuando salió que recordó que debería haberse bañado en el baño de la tienda, pero ahora que salió enojado no puede volver a entrar allí. Ahora tenía que regresar al motel que había estado usando durante los últimos meses. Cobran literalmente por todo. Se quejó con una mueca de frustración mientras metía la mano en el bolsillo para sentir los pocos cientos de leus que acababa de recibir. Supongo que no podré permitirme 2 panes de tamaño familiar. Chasqueó la lengua mientras caminaba por la acera que ahora estaba cubierta de nieve, que pateó descuidadamente mientras caminaba a casa. El cabello de Wright estaba mojado y áspero, pero estaba mejor, aportando un poco de brillo a su rostro. Tenía una pequeña toalla blanca en la cabeza cuando entró en la destartalada habitación de madera en la que había estado viviendo. Su cama unipersonal estaba situada en una esquina de la pared, y al lado había un estante que parecía algo que uno habría cogido en la calle. Había unos cuantos libros sobre él, eran solo algunos libros sobre polvo y arcontes que sacó a hurtadillas. Pero leerlos ha sido inútil hasta ahora, al menos eso era lo que pensaba. Frente a su cama había una larga percha de madera donde podía colgar su ropa, y debajo de la percha había 2 cajas de metal que eran sus pertenencias personales. Se sentó perezosamente en la cama e inclinó la cabeza, con la toalla cubriendo la mayor parte de su rostro, comparando su apariencia actual con la de un deportista después de un largo y agitado deporte. Definitivamente morí. Pero aquí estoy. Pensó para sí mismo antes de levantar la cabeza y quitarse la toalla. Información de estado. Inmediatamente llamó, le apareció la pestaña con la información que solicitaba. Nombre, Delgado Raven Wright. Edad, 21. Título, el que devora la muerte, elegido por las garras del fracaso, destinado a la condenación. Atributos del polvo, la oscuridad más allá de la muerte, la insatisfacción que trae el fracaso. Beneficios, habilidad devorador. Ninguno. Estadística: fuerza, 8. Agilidad, 4. Vitalidad, 12. Inteligencia, 34. Mirar su condición de héroe no traía más que desesperación. Sus estadísticas habían estado en el mismo lugar por un tiempo, y luego la voz no reveló nada sobre cómo cambiarlas. Los atributos tenían mucho que ver con la naturaleza del poder, y la jurisdicción que tiene el arconte de un héroe. Para algunos podría ser viento, agua o fuego, y para otros podría ser la encarnación de la justicia y el coraje. Es un concepto muy amplio y aún hoy se están descubriendo algunos atributos. En pocas palabras, los atributos son ese punto de conjunción entre el polvo de un arconte y la personalidad de un héroe. Pero todo lo que Wright podía ver sobre su estatus era una tontería. ¿Qué se supone que debo hacer con la oscuridad más allá de la muerte? ¿Insatisfacción que me da el fracaso? Tonterías. Era la misma queja cada vez que decidía mirarlo, pero no podía acostumbrarse. Su inteligencia era lo único de lo que podía presumir, y eso no sorprende porque, a diferencia de lo que sugiere su impaciencia, Wright era alguien a quien le encantaba leer. Vio la lectura como una forma de alejarse de la crueldad que le deparaba la vida, y sumergirse en otra realidad que fue creada por destacados autores como Schwager Barton, Anneliese Marie, Bourgeman y un hermano y una hermana. Eran sus autores favoritos, el tipo de mundo cruel que crea cada uno de sus libros, y la angustiosa aventura que conlleva seguir el crecimiento del protagonista. ¿Quién sabía que más tarde llegarían a desempeñar un papel importante en la vida de Wright? Veamos a este devorador de cosas. Información de beneficios. Devorador, tienes tendencia a devorar algo. Grado, actualizado. Esto es lo peor. Capítulo 4. La primera prueba de la muerte. Después de un largo día de muerte y resurrección, ¿qué era más tranquilizador confirmar el hecho de que uno todavía existía en este mismo plano de existencia que dormir? Tal vez una bofetada en muchos casos. Pero un sueño profundo fue más reconfortante. Pero ese fue su primer error. Has cumplido la primera condición. Esta condición te prepara para el camino de disolución que te espera.
El polvo dentro de ti resuena con tu voluntad de crecer. No hay descanso en el camino hacia la disolución, serás transportado al abismo cada vez que duermas. Raid cometió un gran error al seguir cerrando los ojos para dormir mientras la serie de mensajes seguía llegando en el momento en que se sentía mareado y quería dormir. Sus ojos que se cerraron lentamente se vieron obligados a abrirse, pero no en su habitación. El paisaje ante él había cambiado. ¿Qué diablos? Bloques agrietados y piedras que parecían haber sido rotas por raíces de árboles serpenteantes, una vasta llanura bajo un cielo sin sol y sin luna, y varias estatuas de piedra caídas. Las verdaderas raíces habían envuelto y agrietado la mayoría de ellas. La mandíbula de Raid cae ligeramente. Se giró, tal vez vería una puerta, pero era otro lado de la vasta llanura que parece no encontrarse con el cielo, ya que ningún horizonte estaba marcado en el espacio más allá de sus ojos. ¿Cómo? Hizo una pausa y jadeó. Luego empezó a calcular. Después de que terminé con la ducha, le envié 100 leus al señor Fatty, y él me dijo que volviera por la mañana para mi cambio. Luego entré a mi habitación, y verifiqué mi estado. Entonces me siento con sueño. Miró a su alrededor sorprendido al darse cuenta. Oh, Dios mío. Estoy soñando. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? Pero esto parece demasiado real para ser un sueño. Además, este escenario parece el de una pesadilla. Echó otro vistazo a su entorno. Estás en el reino abisal, una tierra de destrucción y caos. En este lugar estarás preparado para el camino que tienes por delante. El fracaso constante y la muerte definirán la persona en la que te convertirás. Gruñó ante la serie de mensajes que vio. Pero lo que más le llamó la atención fue el repentino cambio de color del mensaje holográfico. El color azul al que estaba acostumbrado se había vuelto negro. Espera, ¿qué quieres decir con que estaré preparado para el camino que tengo por delante? No soy un fanático de los acertijos, aunque leo mucho. Me encanta cuando la gente va directo al grano. El fuerte sonido de pasos que se acercaban fue la única respuesta que obtuvo. Al menos no estoy solo en este infierno. Comenzarás la primera prueba de muerte. Derrota al Asura Tardal que ha quedado atrapado en el abismo. Al ver el mensaje, Raid se dio cuenta de que el sonido de los pasos comenzaba a acercarse a un ritmo más rápido. Espera, la voz del mundo, no puedes hacerme esto, yo ni siquiera. Podía sentirlo detrás de él. No necesitaba girarse, la presencia era tan elaborada que todo. Su espalda hormigueaba como si hubiera un fuego ardiendo a un suspiro de distancia de él. Sus hombros se estremecieron y sus pupilas se dilataron. Lentamente, avanzó y se giró para contemplar a la criatura barrigón de aspecto salvaje que medía 6 pies de altura, con mechones de pelo enmarañados que cubrían su torso y pantalones de cuero desgastados. Y su rostro estaba cubierto por un yelmo de cobre con forma de lobo. ¿Pesadilla? Raid deseaba desesperadamente que lo fuera, ya que este terrible ser se encontraba a unos metros de él. La inmensa situación activó sus sentidos de lucha o huida. Raid eligió. Si pudiera encontrar una salida a esto. Antes de que pudiera dar el siguiente paso después de su rápido giro, la mano de la criatura lo jaló hacia atrás por su rostro. Fue golpeado contra el suelo por la fuerza de tracción además del impulso que había reunido para correr. Su espalda chirrió de dolor cuando aterrizó en el suelo de piedra que le lastimó gravemente la piel. Raid se enfrentó a la desesperación mientras observaba las garras afiladas unidas al antebrazo de la criatura desgarrar sus intestinos, excavando cada una de sus vísceras. Lloró hasta que ya no pudo oírse más, su cabeza se retorcía con un dolor absoluto, y las voces en su cabeza que ni siquiera podía oír continuaron alborotándose hasta que se detuvieron repentinamente. Te has muerto. Debido al título, el que devora la muerte, resucitarás, el dolor y la agonía se convertirán en estadísticas, has ganado 2 estadísticas de fuerza. Has desbloqueado la estadística de resistencia. La misma sensación de alivio recorrió su piel. En este punto, ya no sabía lo que estaba pasando. Esta criatura acaba de matarlo y está a punto de enfrentar el mismo destino por segunda vez. Sus cejas se juntaron con una ligera curva mientras sus ojos se giraban lentamente hacia la criatura que galantemente se encontraba frente a él. Capítulo 5. La primera prueba de la muerte 2. Los asuras eran criaturas que actuaban como mensajeras de deidades y primordiales. Aunque estaban clasificados como mensajeros, no se podía pasar por alto su destreza en combate. Y gracias a su eterno deseo de volverse más fuertes, algunos de ellos incluso terminan obteniendo el poder de un dios, y son capaces de vencer fácilmente a los arcontes. Por supuesto, nadie en el mundo actual construido por arcontes lo sabía. Precisamente, Raid fue la primera persona que se encontró con uno. Y su muerte repetitiva no estaba fuera de lugar cuando se enfrentaba a un enemigo que solía realizar recados mortales para deidades y primordiales. Al principio, soportar el dolor provocó un aumento en su estadística de resistencia y fuerza, pero después de la quinta muerte,
sus estadísticas dejaron de aumentar. Le guste o no, ya se estaba acostumbrando al dolor, el hecho de que lo estuviera anticipando también era un factor. No importaba cuánto tiempo le tomara a la Asura matarlo, el dolor siempre era soportable porque lo estaba esperando. De sus pocas muertes había podido deducir dos cosas. En primer lugar, la criatura que estaba frente a él era increíblemente fuerte y en segundo lugar, encontró la forma en que sus estadísticas aumentarían. Aunque no está contento con tener que morir de vez en cuando, eso no significa que pueda seguir muriendo una y otra vez. De nuevo. Tal como se dio cuenta, en el momento en que comenzó a anticipar la muerte y el dolor, no obtuvo nada. Maldito polvo, ¿entonces esto es todo? Todavía estoy cambiando de arcontes. Apretó los dientes y vigiló de cerca a la Asura desde una distancia segura que le permitiera reaccionar. El propio Asura había comenzado a notar que no importa cuántas veces mate a este humano, él siempre volvería. Se enderezó, detuvo el movimiento circular de sus piernas y señaló a Raid. Tú. Eres un adversario de la muerte, ¿no? Preguntó con abrumadora intimidación a su investigación. Su voz hizo que el miedo vibrara en el corazón de Raid, y todo su cuerpo resonó con la frecuencia. ¿Puede hablar? Por supuesto que puedo hablar. ¿Puede leer mi mente? Por supuesto que puedo leer tu mente. ¿Te envió aquí sin decirte nada? ¿El quién? Preguntó instintivamente Raid, deseando tardíamente poder retractarse de la pregunta. Fel. Ese criminal te envió a matarme y no te dijo cómo. Porque para mí, pareces un pedazo de carne inútil que no sabe nada más que seguir muriendo. ¿Es este el desafío que pretende plantear después de 500 años? Nada de lo que decía la Asura tenía sentido para Raid, excepto por el hecho de que Fel es el arconte de la muerte. ¿Fuiste atrapado aquí por el arconte de la muerte? ¿Arconte de la muerte? Que no. Dijiste algo hace un momento pero no lo escuché. El Asura hizo una pausa y miró a Raid. Su repentino silencio puso a Raid en un atisbo de confusión. Pero se alejó tan pronto como el Asura reanudó su persecución. No esperaba ennegrecer el arco con el pequeño cuchillo desollador que llevaba consigo. Esa era la única arma a la que tenía acceso en ese momento porque siempre permanecía en su bolsillo. Fue una acción refleja, sus brazos se curvaron por sí solos para bloquear el ataque del Asura, pero no tenía el cuerpo para soportarlo, y aún así fue empujado hacia atrás por el impacto, dando vueltas y rodando 2 veces antes de ponerse de pie nuevamente. Raid no era ajeno a los fundamentos del combate como héroe. Era algo para lo que toda familia prestigiosa prepararía a sus hijos e hijas. Anticipándose a la era del despertar, a los niños desde los 10 años se les enseñó a ser hábiles con diferentes armas y objetos, y a Raid, cuyo padre estaba obsesionado con la espada. Le enseñaron diligentemente cómo usar la espada. Pero no mostró ningún talento en ello. Después de 2 años de esperar que su hijo lo entendiera, Lambert se rindió y dejó de enseñarle nada. Todo lo que tenía era solo conocimiento mental, y ahora que se enfrentaba a un escenario en tiempo real en el que tenía todo el tiempo del mundo para luchar, aplicar ese conocimiento mental a alguna situación práctica era algo muy difícil de hacer. Lo había estado intentando desde el primer intento pero no pudo conseguirlo. El estilo de espada de Yagado no es extravagante ni excesivo. La esencia del estilo de espada en sí era la eliminación con un mínimo juego de pies, y al mismo tiempo creaba una oportunidad para destruir el ritmo del oponente. Por eso era esencial que un principiante aprendiera el contrapaso. Un trabajo de piernas que fue creado por Vincent de Yagado, el primer héroe de la espada, y un genio de la espada como ningún otro. El objetivo principal del trabajo de piernas es leer el ritmo, y el movimiento de las piernas de su oponente, y romperlas en un solo momento del movimiento. Contador con un movimiento fluido. Todas las técnicas de espada de la familia de Yagado se centran en este trabajo de piernas, lo que lo convierte en un tipo de manejo de la espada desde abajo en lugar de uno en el que la espada hace todo el trabajo. Siempre es la pierna la que hace todo el trabajo. Aunque Raid sabía todo esto, todavía no se atrevía a hacerlo. La colocación de las piernas era compleja y complicada, era necesario tener una aguda observación para responder a la pierna de su oponente. Pero todo eso le faltaba a Raid, las piezas no encajarían por mucho que lo intentara. Nuevamente la Asura se deslizó dentro de él justo cuando pensó que podía seguir bloqueando para mantener a raya a la criatura al menos hasta que se diera cuenta de esto. El Asura lo levantó en el aire con sus grandes manos apretando su cuello. Todo lo que veo es a ti bailando como un payaso. ¿Es esto a lo que han caído los humanos? Gruñó, apretando su cuello con más fuerza mientras Raid luchaba interminablemente por retirar la mano, pateando al Asura una y otra vez. Pero el Asura no se movía. Te falta fuerza, dijo sin emociones. Todavía mirando a Raid con aguijón, como si le dijera que luchara más fuerte, se soltó. La esclerótica de Raid se enrojeció y al poco tiempo comenzó a sangrar, su boca comenzó a chorrear sangre monetariamente hasta que tuvo cada vez menos fuerzas para luchar.
Fin del capítulo 6.